Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la transmisión anual de seminarios e institutos de religión desde el edificio de las oficinas generales de la Iglesia en Salt Lake City, Utah. Me llamo Chad Wilkinson y soy administrador adjunto de seminarios e institutos de religión. Estamos agradecidos de tener con nosotros a la presidenta Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro, al elder Paul B. Johnson, de los 70, quien sirve como comisionado del sistema educativo, y al hermano Chad H. Webb, administrador de seminarios e institutos. Extendemos una cordial bienvenida a ustedes, maestros, líderes y cónyuges, que están mirando la transmisión en aproximadamente 150 países y en casi 40 idiomas. Les amamos y apreciamos a cada uno de ustedes y estamos profundamente agradecidos por su servicio. Expresamos también nuestro agradecimiento a todas las personas de otros departamentos de la Iglesia que ayudan a que esta transmisión sea posible. Debido a la crisis de la pandemia, seguimos cumpliendo las pautas de los líderes locales de mantener la distancia social, usar mascarilla y permanecer en casa siempre que sea posible. Reconocemos que hemos perdido parte de nuestra familia del sistema educativo, tanto empleados como maestros y supervisores, debido al COVID-19. Nuestros corazones están con sus familias y con todos los demás que han sido afectados por este virus. Están en nuestro pensamiento y en nuestras oraciones. Daremos comienzo a esta reunión con la primera oración que ofrecerá Brent R. Craven, maestro de instituto en el Instituto de Religión Santo de los Últimos Días en la Universidad Weber State. Nuestro Padre Celestial, nos sentimos bendecidos de ser parte de esta transmisión hoy. Agradecemos la oportunidad de asociarnos y estar con los jóvenes de la Iglesia. Gracias por su bondad, su valor y su humildad para vivir de manera recta en momentos difíciles. Pedimos que tu Espíritu nos acompañe, que seamos instrumentos en tus manos para apoyarles a ellos a medida que vienen a ti y a tu Hijo. Agradecemos ser guiados por gente tan capaz en nuestra profesión. Agradecemos por la hermana Bingham, el hermano Johnson, el hermano Webb. Bendícelos. Que sus mensajes que nos han preparado nos bendigan y nos ayuden a ser mejores personas. Agradecemos por la bendición de profetas vivientes. Rogamos por ellos y agradecemos su dirección y guía. Padre, agradecemos por tu Hijo y agradecemos por la esperanza que viene gracias a Él y que podemos sentirla y entenderla y ser y que sea una fortaleza para el bien a medida que nos esforzamos por emularlo. Rogamos por tu Espíritu el día de hoy y lo invitamos a que nos acompañe hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Craven. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro administrador, el hermano Chad H. Webb. El hermano Webb ha prestado servicio como administrador de seminarios e institutos de religión desde el 2008. Él y su esposa Christy tienen 6 hijas y un nieto. Después de las palabras de apertura del hermano Webb, lo acompañarán Rory Bigelow y Adam Smith, quienes son administradores adjuntos en la Oficina Central de Seminarios e Institutos. Luego del análisis en grupo, tendremos el placer de escuchar al coro del Instituto de Logan cantar Trabajemos hoy en la obra. Ahora escucharemos al hermano Webb. Agradezco lo que el hermano Wilkinson dijo acerca de quienes han perdido seres queridos y que han sufrido durante este tiempo. Nuestros corazones están con ustedes. También quiero agradecerles por sus esfuerzos en estos tiempos de grandes cambios. Han hecho un gran trabajo al enseñar en línea con eficacia. Sé que hay días desalentadores a medida que intentan ayudar a los alumnos y les agradecemos por su esfuerzo y perseverancia. También agradecemos su disposición de adaptarse a otros cambios, como un nuevo calendario de estudio, otros requisitos de lectura. Agradezco tanto
su capacidad y disposición de enfrentar todo esto con tanta fe. En tiempos de cambios hay una habilidad, o quizás más bien un don del Espíritu que es importante que tengamos. Viene de la fe en Jesucristo. Y es la capacidad de tener confianza en los éxitos del pasado, mientras anhelamos la luz adicional que el Señor quiere darnos. El elder Holland lo dijo de este modo: el pasado es para aprender de él, mas no para vivir en él. Una vez que hayamos aprendido lo que tengamos que aprender y guardado lo que tengamos que guardar, miramos hacia adelante y recordemos que la fe siempre señala hacia el futuro. La fe se basa en el pasado, pero nunca anhela quedarse allí. La fe confía en que Dios tiene grandes cosas reservadas. En tanto que conservamos todo lo bueno del pasado, debemos procurar edificar, buscando entender lo que el Señor quiere que hagamos ahora. Debemos estar dispuestos a preguntarnos: ¿qué más me falta? Y esforzarnos por mejorar nuestro conocimiento, actitud, carácter y desempeño. Eso también es una expresión de fe. Quizás recuerden lo que dijo el elder Clark hace unos 5 años. Sea cual sea nuestro nivel actual de espiritualidad o de gozo en nuestra vida y de fe en Jesucristo, sea cual sea la fortaleza de nuestra convicción y consagración, nuestro nivel de obediencia o de esperanza o de caridad, sea cual sea el nivel de destreza y capacidad profesional que tengamos, no va a ser suficiente para la obra que tenemos por delante. El Señor Jesucristo tiene una gran obra que debemos hacer con la nueva generación. Es la mayor obra que jamás hayamos realizado. Agradezco por su respuesta a esta invitación. He visto a muchos profundizar su espiritualidad, compromiso y habilidades. Hemos visto muchas razones de por qué era tan importante y por qué seguir haciéndolo, profundizar esos atributos en el futuro. Ahora les comparto un ejemplo. Últimamente hemos hablado de la necesidad de centrarnos más en Cristo y enfocarnos en el alumno. No se trata de un eslogan ni una técnica de enseñanza. Estar centrado en Cristo y enfocado en el alumno es una manera de vivir los 2 grandes mandamientos. Debe moldear nuestros esfuerzos para invitar a más jóvenes a participar. Y es lo que debe dar forma a nuestro esfuerzo por aumentar el poder de nuestra enseñanza. Al hacer esto, al implementar este gran mandamiento, no solo hacemos una referencia al Salvador al final de la lección, sino que aprovechamos toda ocasión para testificar de Él y agradecerle. Vamos más allá de solo hablar acerca de Él. Y hablamos de Él como nuestro Redentor personal, a quien conocemos y amamos. Cuando nos esforzamos sinceramente por poner en práctica ese mandamiento en nuestra enseñanza, no nos centramos solamente en impartir el material o en aplicar cierto método para que participen los alumnos. Nos centramos en individuos, en sus nombres, y anhelamos ayudarles a progresar hacia la vida eterna. Vamos más allá de ver a un grupo en un salón de clases y vemos a un hijo amado de Dios con potencial divino. No se trata de ideas nuevas, siempre hemos querido hacer esto. Así que mi pregunta es, ¿cómo podemos edificar sobre el éxito pasado para hacer esto más eficazmente en el futuro? Aunque he hablado sobre estos temas antes, esperando poder edificar sobre lo bueno que se está haciendo, quisiera compartir un pensamiento adicional, comenzando con estar más centrado en Cristo. He buscado entender mejor lo que eso significa y cómo sería en nuestros hogares y clases. Ciertamente debemos seguir ayudando a los alumnos a centrarse en los títulos, los atributos y el ejemplo de Jesucristo. ¿Puedo sugerir una idea más? Se me ha recordado del profeta, el presidente Russell M. Nelson, que nos dice que es mucho mejor contar nuestras bendiciones que recontar nuestros problemas. He aprendido de las bendiciones disponibles al Israel del convenio. Y que cuando dejamos que Dios prevalezca,
experimentamos sanación. Recibimos respuestas, valor y fuerza para enfrentar la tentación y nuestras batallas. Como dijo el presidente Nelson, experimentaremos por nosotros mismos que nuestro Dios es un Dios de milagros. Así que otra forma de centrarnos en el Salvador es ayudar a los alumnos a reconocer cómo Él extiende amor y misericordia a todos los hijos del Padre. Hace poco participé en una clase virtual. En preparación, los alumnos leyeron Éter 2:25. Y he aquí yo os preparo contra todas estas cosas, porque no podéis atravesar este gran mar a menos que yo os prepare contra las olas del mar. Los miembros de la clase analizaron el versículo en cuanto a cómo el Señor preparó a los jareditas. Una alumna contó que ella se hallaba en una prueba que describió como la peor cosa que jamás había experimentado. Luego surgió una pregunta que creo fue inspirada por el Espíritu. ¿Qué ha hecho el Señor ya para prepararte para esta prueba aún antes de que sucediera? ¿Qué experiencias te ha dado Él y qué lecciones te enseñó que puedes utilizar ahora? Qué gran pregunta para llevarnos a considerar la forma en que el Salvador nos extiende su amor, aún al anticiparnos a nuestras necesidades. La persona que estaba pasando por la prueba habló de muchas formas en las que se le había preparado. Se dio cuenta que había tenido experiencias en las que podía basarse y había profundizado en los principios que necesitaba para responder a esa prueba con más fe. Otros miembros de la clase comentaron cómo el Señor los había sostenido en sus pruebas y cómo habían llegado a saber que el Señor los amaba y quería bendecirlos. A medida que ustedes y sus alumnos ven la mano del Señor en las Escrituras, también podrán ayudarlos a reconocer la función que Él tiene ahora en sus vidas. Como nos insta el libro de Mormón, podemos ayudarles a recordar cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres. Ahora, en cuanto a la segunda parte de la declaración, de centrarnos en los alumnos. Vivimos en una época en la que muchos jóvenes y jóvenes adultos luchan con preguntas sin resolver y se sienten confundidos por las muchas voces del mundo. Para vencer esos obstáculos deben entender la verdadera doctrina. Tal como ha sido siempre, ellos necesitan que tengamos la valentía moral de enseñar y testificar sobre la verdad eterna. ¿Cómo podemos ceñirnos a esto y edificar sobre ello para ayudarles en sus necesidades? ¿Cómo podríamos centrarnos no solo en enseñar la verdad, sino en ayudar a los alumnos a aprender la verdad? Una manera es por medio del atributo de Cristo llamado empatía. La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona. La auténtica empatía une a las personas, establece conexiones y les hace sentir que no están solas. Es crítico para crear un sentido de pertenencia. Este atributo es clave para responder a la pregunta de un alumno y dirigir un análisis grupal efectivo donde muchos escuchen atentamente con preguntas sin expresar. Las investigaciones muestran que los que luchan con fe no se apartan, por lo general, por causa de la doctrina. Se apartan porque formulan sus preguntas en el contexto de experiencias personales que les hacen ver esos temas a través de un juego de lentes particular, que suele ser el de no sentir que encajan o sentirse desilusionados. Si respondemos sus preguntas sin empatía, sin entender el contexto, es probable que no les brindemos la ayuda que necesitan. Incluso peor, si nuestra actitud es de rechazo, de juicio, perderemos su confianza y la oportunidad de ejercer una influencia positiva en sus vidas. El Salvador fue el ejemplo perfecto de cómo hablar la verdad en amor. Sus interacciones estaban colmadas de empatía, siempre enfocadas en las necesidades de cada uno. Como resultado, aquellos que no se sentían a la altura o que no daban la talla como discípulos ideales, aún sentían su amor e iban hacia Él. Ellos reconocían que lo necesitaban. Otro ejemplo maravilloso viene del estudio de Doctrina y Convenios este año. La sección 88 contiene la instrucción del Señor a la escuela de los profetas. El maestro debía llegar antes que los alumnos para prepararse y acondicionar el salón. Se le indicaba que debía saludar a los alumnos con estas palabras: «Os saludo en el nombre del Señor Jesucristo».
en señal o memoria del convenio sempiterno, convenio en el cual os recibo en confraternidad, con una determinación que es fija, inalterable e inmutable, de ser vuestro amigo y hermano por la gracia de Dios en los lazos de amor. Si bien no sería apropiado iniciar de este modo cada clase de seminario o instituto, esta salutación es muy instructiva y tiene mucho significado. Como preguntó la hermana Virginia Pierce, ¿pueden imaginar una atmósfera de aprendizaje edificada en esa afirmación de amor y de paz para sus alumnos? ¿Pueden imaginar la seguridad personal que deben haber sentido y la energía que de otro modo se hubiese usado para defenderse y protegerse, pero que así la podían usar para aprender, crecer y cambiar? ¿Se pueden imaginar el poder del Espíritu en un salón donde todos han hecho votos de ser un amigo y hermano por la gracia de Dios en los lazos de amor? Solo piensen en cómo cambiaría esto nuestras clases y lo bendecidos que serían nuestros alumnos. Imagínense, por ejemplo, que un joven llamado Alex pregunta, ¿qué debo hacer si no estoy de acuerdo con todas las normas de la iglesia? ¿Cómo responderían mostrando amor y empatía? Claro que él debe entender la función de los profetas y la importancia de la obediencia. No obstante, puede que esta no sea la mejor respuesta en el momento, y puede que no sea suficiente para alguien que está luchando sinceramente. Antes de responder una pregunta o de dirigir un análisis, haremos bien en procurar primero entender a la persona que hace la pregunta o al grupo que hace el análisis. Así que si tuvieran realmente una oportunidad de hablar con Alex, ¿qué más necesitarían conocer y qué más necesitaría él de ustedes? Para comenzar, podemos escuchar y orar para tener la capacidad de colocarnos en su lugar e imaginar cómo se siente. Alex no hace esa pregunta como un ejercicio intelectual ni para entender la doctrina. Alex tiene una historia, ha tenido experiencias y relaciones, algunas de ellas positivas y otras no tanto. De hecho, en este caso, Alex se siente un poco al margen cuando asiste a la iglesia y a instituto. Durante el análisis en clases, él piensa diferente a como piensan otros que hablan. Se pregunta si alguien más piensa como él, pero nunca hay alguien que haga las mismas preguntas. Estas experiencias hacen que él se sienta solo en la iglesia. Cuando trata de explicar sus puntos de vista, no se siente comprendido ni escuchado. En una ocasión, un maestro hizo un comentario sobre su barba. Luego, un compañero de la clase ridiculizó un tema que para Alex era importante. Comenzó a sentirse juzgado y a veces hasta enojado. Pero hay algo más que deben saber y recordar acerca de Alex. Él aún está aquí. Vino a la clase. Vino porque ama el Evangelio y a la iglesia. Está tratando de aferrarse a su fe y de hacer lo correcto. Está tratando de discernir en todo lo que ha escuchado y vivido en la iglesia, cuáles partes son doctrina y cuáles son normas culturales, o aún imprecisiones que miembros bien intencionados han transmitido. Él se halla en medio de una lucha emocional y está buscando conocer la voluntad del Señor. ¿Cómo sabrían todo esto sobre Alex si no escuchan y no buscan ser empáticos? Ahora que conocen a Alex un poco mejor, entienden que él no está haciendo preguntas sobre normas. Su pregunta no ¿es la iglesia verdadera? Él desea saber, ¿la iglesia es buena? ¿Hay un lugar para mí aquí? ¿Y cómo encajo si parezco el único con dudas y preguntas? Pueden ayudar a Alex a que piense de sus preguntas, que las reformule de una perspectiva eterna. A veces, la pregunta correcta es importante para recibir respuestas de nuestro Padre. Tener suficiente amor y empatía para comprenderlo y reconocer el contexto de su pregunta les ayudará a brindarle el apoyo y guía que él necesita. Esto no es fácil y puede resultar intimidante, pero no les pido que dirijan todos los análisis y respondan cada pregunta a la perfección. Les pido que escuchen, que sientan empatía
y los ayuden a sentir el amor del Padre Celestial. ¿Se imaginan la seguridad personal y la energía que Alex y sus compañeros sentirían que de otro modo hubiesen usado para defenderse y protegerse, pero que ahora la pueden usar para aprender y crecer? ¿Pueden imaginarse el poder del Espíritu en un salón henchido de amistad con los lazos del amor? ¿Recuerdan el consejo del elder Dale G. Renland en la última conferencia? Habló de un paciente que había sido hospitalizado varias veces para recibir tratamiento a causa del consumo de alcohol. Una doctora, a una información, le pareció injusto que tuviera que pasar tantas horas atendiendo a este paciente, siendo que él mismo se ocasionaba el problema. El elder Renland escuchó que otro médico le respondió: usted se hizo médica para cuidar de las personas y para curarlas. No se hizo médica para juzgarlas. Si no entiende la diferencia, no tiene derecho a formarse en esta institución. Ustedes y yo no nos hicimos maestros del Evangelio de Jesucristo para juzgar a nuestros alumnos. Nos hicimos maestros porque queríamos señalarles hacia el Maestro Sanador. Solo Jesucristo tiene el derecho de juzgar y solo Él puede sanar. Solo al centrarnos en Él cada día, en su ejemplo, enseñanzas y promesas, podemos ayudarles a descubrir la sanación y guía que necesitan. Sin importar los cambios que haya en nuestros enfoques de la enseñanza, hay una cosa que nunca cambiará. Lo más importante que podemos hacer para aumentar la fe de la nueva generación es centrar más plenamente la enseñanza y el aprendizaje en Jesucristo, al ayudar a los alumnos a conocerlo, aprender de Él y esforzarse más conscientemente por llegar a ser como Él. Cuando el fuego del testimonio de ustedes se acople con un amor profundo por sus alumnos, estarán en la mejor posición para ayudarlos a entender sus enseñanzas y su expiación y a confiar en ellas y merecer sus bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora me gustaría ir y unirme a los hermanos Bigelow y Smith. Thank you for joining me. This is Brother Rory Bigelow. He's our Associate Administrator over Operations. Gracias por acompañarnos. Él es el hermano Bigelow, nuestro administrador adjunto de operaciones en el edificio de las oficinas de la iglesia y de cosas como recursos humanos. Él es Adam Smith, nuestro administrador adjunto de capacitación. Trabaja en las divisiones de capacitación, cursos de estudio, entre otras cosas. Al comenzar, tomaré un minuto para dar un poco de contexto y visión en cuanto a lo que queremos lograr. En seminarios e institutos estamos haciendo una gran labor de satisfacer las necesidades de muchos de nuestros alumnos actuales. Pero la realidad es que los que asisten son usualmente personas que participan activamente y miembros activos de la iglesia. Otros no son edificados o no están tan involucrados. El resto se beneficia en general y lo cierto es que la matriculación está disminuyendo. Aspiramos a que podamos tomar o fungir un papel más significativo en recoger a toda una generación de jóvenes y jóvenes adultos. Recordarán que el presidente Nelson enseñó que recoger a Israel es la obra más importante en el mundo. Claro que incluye la obra misional y del templo, pero el presidente Nelson dijo que también abarca edificar la fe y el testimonio en los corazones de quienes servimos. Dijo que cada vez que hacemos algo que ayude a alguien a hacer convenios con Dios, estamos recogiendo a Israel. Nos preocupa que estamos perdiendo a nuestros jóvenes y jóvenes adultos. En vez de hablar de perdidos y hallados, las Escrituras hablan con mayor frecuencia de esparcidos y recogidos. Hay quienes están teniendo luchas con su fe, pero sabemos dónde están, no están perdidos. Se han esparcido debido a las influencias del mundo y se han apartado de nosotros. Tenemos la gran oportunidad y la urgente necesidad de ayudar a recoger a esta porción de Israel. Lo haremos creando experiencias que lleven a la conversión, la relevancia y el sentido de pertenencia. Y lo haremos al hacer que estas experiencias sean accesibles para todos.
No queremos cambiar por el hecho de cambiar. Seguiremos enseñando el Evangelio tal como se halla en las Escrituras y por el poder del Espíritu Santo. Pero para poder crear estas experiencias debemos hacer algunos ajustes. Debemos avanzar de hablar y exponer a hacer participar e invitar. De decirle a los alumnos dónde deben estar, a ir a su encuentro donde ellos estén. De solo alabar lo ideal a también honrar la lucha. De las actividades sociales a las interacciones significativas. De centrarnos en los créditos y la graduación a centrarnos en crecimiento espiritual. De alumnos pasivos sobre quienes se actúa a participantes activos que son instrumentos del Espíritu Santo. Nos reuniremos con los administradores de programa, directores de seminario, instituto y coordinadores para definir con más claridad las experiencias y expectativas de enseñanza, para proveer capacitación y asesoramiento y los indicadores para saber si progresamos. La capacitación y los recursos que van a recibir y los cambios que haremos serán con el objetivo de recoger a Israel, mediante la creación de experiencias que satisfagan las necesidades de todos los jóvenes y que estén más a su alcance. Nos centraremos en este objetivo durante al menos 3 años. Entonces evaluaremos nuestro progreso y haremos ajustes adicionales. Invito a cada uno de ustedes a unirse al presidente Nelson en la obra más grande sobre la tierra, la necesidad urgente de recoger a Israel, de recoger a los que dejarán que Dios prevalezca en sus vidas. Van a ocurrir cosas extraordinarias, aún milagros. ¡Qué bendición es poder ser parte de esto! Así que antes de preguntarles sobre los cambios en seminarios e institutos, ¿qué es lo que nunca va a cambiar? Bueno, una cosa que creo que seguirá igual es nuestro objetivo general. Existimos para ayudar a los jóvenes y a los jóvenes adultos a entender y a confiar en las enseñanzas y la expiación de Jesucristo. Queremos ayudarlos a reunir los requisitos y a prepararse para las bendiciones que les aguardan. Eso es algo que nunca va a cambiar. Nuestro enfoque general va a estar en ellos y les vamos a dar nuestro amor. Ellos importan. Queremos ayudar a que cada uno tenga experiencias apropiadas en seminarios e institutos. Deseo agregar que siempre nos centraremos en las necesidades de los alumnos. Ya he mencionado que debemos tener presente lo que ellos necesitan en la experiencia en clase, que las Escrituras son esenciales para satisfacer esa necesidad y que el Salvador es el centro de toda esa experiencia. Otras 2 cosas que nunca cambiarán es que siempre seremos leales a las prioridades proféticas y a la dirección de los profetas y apóstoles, y que siempre nos esforzaremos por tener el Espíritu Santo en nuestra vida personal, al prepararnos y en especial al estar en la clase con los alumnos. Gracias por mencionarlo. Es importante. Creo que las cosas más importantes nunca cambiarán. La esencia de lo que somos nunca cambiará. Hablando de lo que está cambiando, esta transmisión es diferente. Pasamos de una velada con una autoridad general en esta época del año a esta transmisión de capacitación mundial. ¿Podría alguno de ustedes explicar por qué se ha realizado ese cambio? Hay muchas razones, pero creo que sería importante conocer 2 de las principales. La primera es que por mucho tiempo, desde 1912, cuando iniciamos el seminario Granite, hemos dirigido gran parte de nuestro ciclo de capacitación en torno a un calendario académico propio de los Estados Unidos. En 1991 las cosas cambiaron. En ese tiempo, en realidad, teníamos más alumnos de instituto fuera de los Estados Unidos que dentro. De modo que, al ir creciendo internacionalmente, no tenía sentido que siguiésemos funcionando con un calendario que se basaba en el calendario académico de Estados Unidos. Esa es una de las razones del deseo de cambiar, en ese sentido, a un calendario que sea más calendario anual que un calendario académico para el hemisferio norte. La otra cosa que podría agregar es un cambio en nuestra filosofía y cómo abordamos la capacitación. Durante mucho tiempo era casi como si estuviéramos corriendo una carrera de relevos con un testigo o batuta. La oficina central preparaba la capacitación y las prioridades y luego, en una convención de directores diaria, entregábamos esa batuta a los directores diaria. Eso, a su vez, iba a entregar a sus áreas la capacitación del área. Ahora lo vemos más a través de la lente de una convención o capacitación de directores diaria y tiene que ver con deliberar juntos. Ahora, al trasladar nuestra convención de directores diaria a abril
de abril a octubre, nos permite reunirnos con ellos en octubre y luego estar preparados, como ahora mismo, en enero, para una transmisión mundial. Eso nos lleva a otro cambio. Ahora tenemos aproximadamente la mitad de los directores que teníamos antes. Por eso se han incorporado nuestros consejos mucho más que antes. Eso nos permite que las necesidades de cada área del mundo estén mejor representadas en esos consejos y que la comunicación fluya mejor en el espíritu de un consejo. Creo que es importante. Otro cambio sobre el cual mucha gente está preguntando y realmente apreciamos la disposición de todos de adaptarse a este cambio con el nuevo calendario, que sigue el calendario anual de Ven, Sígueme, en vez de un calendario académico con nuestro curso de estudios. Adam, ¿le gustaría hablar sobre este cambio? Sí, encantado. Fue por marzo de 2019 cuando decidimos dar ese paso inicial para alinear el currículum de seminarios e institutos con el libro de escrituras en Ven, Sígueme. Traje una cita del Elder Clark que quiero leer palabra por palabra porque me parece muy impactante. Cuando se anunció, el Elder Clark dijo, el profeta del Señor se puso de pie en la conferencia general y dijo, necesitamos instrucción del Evangelio centrada en el hogar y apoyada por la Iglesia. Y debido a que dijo eso, todo cambió. Determinamos que en el otoño de 2019 comenzaríamos con el Nuevo Testamento y en enero de 2020 el Libro de Mormón. Bueno, ese otoño de 2019 algunos programas de seminario integrado nos preguntaron si podían hacer una prueba. Querían intentar enseñar el currículum de seminario más alineado con el plan de lectura de Ven, Sígueme. Pensamos que quizás podríamos aprender algunas cosas muy interesantes, así que les permitimos hacerlo. Reunimos a un equipo de investigadores para que hablaran con los alumnos, padres, maestros y administradores de seminario y compararan los resultados y su experiencia con los programas que se ceñían a un currículum más tradicional de 9 meses, siguiendo el libro de escrituras, pero que aún enseñaban el currículum de seminario en nuestro calendario de 9 meses. Lo que aprendimos de esa investigación fue muy inspirador y un poco sorprendente también. Lo que aprendimos fue que a los alumnos no les molestaba la repetición. También descubrimos que la comprensión que tenía el alumno del libro de escrituras era la misma en ambos casos. Nos preocupaba que al seguir el calendario de Ven, Sígueme, los alumnos se perdieran de algunas cosas en seminario debido a las vacaciones de verano, de primavera o de otoño. Pero resultó que los alumnos tenían la misma comprensión del libro de escrituras. Lo que fue diferente es lo que realmente captó nuestra atención. Hubo un aumento significativo desde el punto de vista estadístico en el número de alumnos que iban a clase preparados para aprender lo que se daría en la lección ese día. Un aumento considerable en la cantidad de alumnos que hacían comentarios importantes participando activamente en la clase. Lo más interesante fue el gran aumento en el número de alumnos que leían las escrituras en casa, fuera de seminario. Al ver esa investigación y al ver la comparación, en verdad entendimos que al hacer ese cambio, estaríamos bendiciendo a los alumnos y a las familias. También recalcaba algo que el Elder Clark nos enseñó cuando era nuestro comisionado. Él nos enseñó a ayudar a los alumnos a tener un aprendizaje profundo y una experiencia de conversión al estar con nosotros. Y al alinearse con Ven, Sígueme, creo que sirve para aliviar un poco esa carga de lo que tenemos que cubrir. Siempre nos mantendremos fieles a las Escrituras, siempre serán fundamentales. Y Ven, Sígueme nos permite repasar un libro de Escrituras de principio a fin, pero sabemos que no podemos cubrirlo todo, por lo que podemos centrarnos en las necesidades de los alumnos, conectarlos con el Salvador, hacerlo en las Escrituras y por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, no queríamos ignorar que aquí hay un problema que con cualquier calendario escolar, en alguna parte del mundo siempre hay un intervalo cuando no están en la escuela, que dura alrededor de 2 o 3 meses, y son 2 o 3 meses de contenido que los alumnos no recibirán en seminario. Y como maestros de las Escrituras, eso nos preocupa. Debido a que el dominio doctrinal siempre ha sido importante desde que se introdujo, creo que esto incluso arroja más luz sobre ello y aumenta su importancia. Si los maestros se enfocan en enseñar la lección de dominio doctrinal cada semana, no importa el calendario escolar en todo el mundo, los alumnos recibirán los elementos más vitales e importantes. A veces, debido a que los maestros son tan buenos y quieren cubrir el bloque de escrituras, el dominio doctrinal se deja para el final, cuando haya tiempo, pero nunca lo hay. Hay tanto que enseñar. Y a veces el dominio doctrinal podría verse casi como algo secundario a lo que hace en seminario.
Pero en realidad, el dominio doctrinal es fundamental para lo que hacemos. De verdad nos ayuda a lograr nuestro objetivo y lo que los profetas nos han pedido hacer. Al enfocarnos en el dominio doctrinal, podemos abordar esa brecha de lo que no cubre un calendario escolar y podemos alinearnos con Ven, Sígueme de una manera que bendice a los alumnos y a las familias. Recuerdo cuando mostramos la investigación a Elder Johnson y hablamos de esta posibilidad. Desde el principio, él quería alinearse con Ven, Sígueme, por la forma en que bendice a las familias y se conecta con su estudio en el hogar. Pero también estaba preocupado, como nosotros, por los lapsos en que se perderían ciertos temas en algunas partes del mundo debido a cuando tienen vacaciones. Quizás en seminario nos enseñe la última semana de la vida del Salvador, o la primera visión, o algún evento importante del Evangelio. Así que, como se mencionó, hablamos de la posibilidad de enfocarnos en las lecciones de dominio de la doctrina y de incluirlas aun si las perdieron durante los descansos. Y crear lecciones de resumen, algunos puentes para conectar cuando regresen de un descanso y entrar directamente al calendario de Ven, Sígueme, sino comenzar con algunas lecciones de resumen de lo que se perdieron y luego retomar el plan de lectura de Ven, Sígueme. Así nos beneficiaremos del calendario de Ven, Sígueme y también evitaremos la preocupación de lo que se podrían perder. También debemos confiar en las familias y en los individuos que estudian estas secciones cuando no estén con nosotros, para tener esa experiencia y que aprendan por el Espíritu. Bueno, muy buena explicación, gracias. Otro asunto sobre el que mucha gente está preguntando es el cambio en los requisitos de lectura. Pasar del requisito de leer el texto del curso a adquirir el hábito de escudriñar las Escrituras. ¿Qué nos podría decir sobre esa decisión? Todos conocemos los requisitos para completar seminario y recibir el diploma, que llevamos la asistencia y los invitamos a leer el texto del curso. Además, evaluamos el aprendizaje. Ahora estamos haciendo un pequeño ajuste al requisito de leer los 4 libros canónicos mientras asisten a seminario para invitarlos a que tengan el hábito diario de leer las Escrituras. Pasamos mucho tiempo con nuestros directores de área y regionales alrededor del mundo, analizando lo que realmente queremos que suceda en la vida, en la mente y el corazón de los alumnos debido a sus experiencias en seminario e instituto. Al hablar sobre la experiencia de seminario y lo que esperamos que suceda en la vida de un alumno, hablamos sobre volver al requisito de lectura de las Escrituras en seminario, pero entendimos que lo que realmente queríamos recalcar, lo que más importaba era nuestra capacidad para ayudar al alumno a crear un hábito diario que permaneciera con él durante toda su vida. Y otra vez he traído otra cita, es de nuestro manual La enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, que lo resume muy bien. Dice, hay pocas cosas que los maestros pueden hacer que tendrá una influencia más poderosa y duradera para el bien en la vida de sus alumnos, que ayudarles a aprender a amar las Escrituras y a estudiarlas diariamente. Entonces, si queremos que un diploma de seminario simbolice una experiencia significativa, profunda y de conversión por más de 4 años, el estudio de las Escrituras debe formar parte de ello. Hay muchas formas de medir el compromiso de los alumnos en las Escrituras, pero queríamos centrarnos en medir lo que más importa, ayudar a los alumnos a crear un hábito personal del estudio diario de las Escrituras. Y lo acompañamos con algunos recursos muy buenos para líderes de maestros en funciones que esperamos que los maestros y líderes utilicen, ya que son un complemento para ayudar a los alumnos a adquirir habilidades, establecer metas y aprender a conectarse en las Escrituras con su Padre Celestial y su Salvador a través del Espíritu Santo. Sin embargo, creemos que ese requisito señala lo más importante y lo que en realidad queremos que represente el diploma. Así que para el curso seguiremos fomentando la lectura del texto. De hecho, el requisito, la expectativa, debe centrarse en el curso de estudio. Así que esperamos que todos los alumnos sigan leyendo el curso de estudio. Esperamos que sigan estableciendo metas. Pero el requisito para el crédito será el 75% de los días en que estén en ese semestre. No vamos a definir lo que significa leer diario, pero a medida en que participen de alguna manera en el estudio de las Escrituras para el curso, un 75% del tiempo será un incentivo para animarlos a tener esa experiencia. Me da gusto que haya mencionado que la meta puede ser diferente y que lo que deseamos es que lean las Escrituras todos los días. En algunas partes del mundo, donde tenemos seminarios, ni siquiera tienen las Escrituras en forma impresa donde puedan leerlas. De modo que eso nos permite crear un estándar que se ajuste a todo el mundo. Nos permite decir
Queremos que mejoren su relación con el Padre Celestial a través de la palabra. Y eso sucederá al tener un hábito diario de estudiar la palabra de Dios. Así que aprovechen la oportunidad todos los días de escuchar su voz. Exactamente. También transmite confianza a los maestros, ¿no es así? De trabajar individualmente con los alumnos y personalizar su experiencia según sus necesidades. Y confiamos en ustedes. Por esa razón no vamos a definir lo que significa más de lo que ya lo hicimos. Exactamente. Gracias. Esos cambios ya se han anunciado e implementado y apreciamos todos los esfuerzos para ponerlos en práctica de la mejor manera posible para bendecir a los alumnos. Otro cambio, el más evidente de todos, ha sido la pandemia y lo que ha sucedido en los últimos meses en nuestras aulas con tantas interrupciones y cambios con el aprendizaje en línea y otros cambios que han surgido debido a la pandemia. Rory, ¿qué diría de lo que estamos aprendiendo de la pandemia y cómo cambiará nuestro progreso? Creo que lo primero y más importante es lo que usted mencionó al comienzo, que vimos que tenemos gente maravillosa que trabaja y sirve con nosotros. Y si contamos las escuelas de la iglesia, todos los misioneros y maestros llamados, los empleados de tiempo completo y los de tiempo parcial, ascienden a más de 60,000 personas en el mundo. Y son personas muy, muy buenas. Creo que lo que sucedió con la pandemia es que ha creado una especie de llamada de atención en cuanto a destreza que quizás no teníamos. Aún a riesgo de compartir una experiencia personal, hace unos 7 años a mi esposa y a mí se nos pidió servir como líderes de misión en Brasil. Estudiamos portugués y fuimos. De joven serví en una misión hispanohablante, por lo que este era un idioma nuevo para nosotros, pero pensábamos que teníamos cierto nivel o habilidad para hablar portugués. El primer día que llegamos a la misión, el presidente de Misión Saliente nos llevó a la casa de la misión. El gerente de propiedades estaba allí y cuando entramos a la cocina dijo, «Mire, necesitan pedir agua». Puso su mano sobre el bidón de agua y dijo, «Necesitarán un nuevo bidón de agua aquí». Entré en pánico total porque me di cuenta de que no sabía cómo decir bidón de agua en portugués. Había aprendido otras cosas, habíamos estudiado y pensábamos que estudiábamos. Le dije, ¿podría usted hacerlo? ¿Lo haría? Respondió, claro. Lo que él no vio es que cuando hizo la llamada telefónica, le di la espalda. Saqué una tarjeta en blanco y escribí palabra por palabra como él hacía el pedido del agua. Pensé que mi familia moriría en 2 semanas porque no sabía hacer un pedido de agua. Esa experiencia fue un momento que me mostró claramente que no sabía lo que pensaba que sabía. Creo que eso es lo que nos ha hecho la pandemia. El nivel de nuestra capacidad o aptitud para proporcionar educación religiosa en línea no está donde debe estar. Algunos se han adaptado rápidamente y el conjunto de habilidades era algo natural en ellos. Y han podido hacerlo, otros tal vez no tanto. Por eso creo que una de las cosas que hemos aprendido y que tendremos que seguir haciendo es continuar mejorando las habilidades. Tal vez sea la frase indicada. Necesitamos encontrar formas de mejorar nuestra capacidad. Usted mencionó algo en sus palabras de apertura. Vuelvo a mencionarlo porque creo que es de suma importancia. Es lo que dijo el Elder Clark. Sea cual sea nuestro nivel de obediencia, esperanza o caridad, sea cual sea el grado de destreza y capacidad profesional que hayamos logrado, no será suficiente para la labor que hay por delante. Creo que algo ha resultado de la pandemia para mí personalmente. Es un profundo deseo de mejorar, de asegurarme de que estoy cumpliendo con las expectativas, las elevadas expectativas del Señor en este mundo tan diferente hoy en día. Entonces, ¿qué se va a hacer en línea? No lo sé. Adam, ¿cómo afectará nuestra instrucción en línea? Creo que usted puede ser el indicado para contestar. Concuerdo con lo que usted dijo. Creo que aprendimos 2 cosas muy importantes de la pandemia que vamos a utilizar en el futuro. Una, como mencionó, es que de verdad trabajamos con las mejores personas. Nuestros maestros de tiempo completo, nuestros voluntarios están tan dispuestos y son maravillosos y dedicados. Se encontraron con una situación difícil y actuaron de manera excelente. También vimos oportunidades para mejorar. Creo que hemos aprendido qué preguntas debemos hacer para conocer las respuestas de qué debemos aprender. Algo que hemos hecho en el edificio de las oficinas de la iglesia es organizar
organizar una división de administración de aprendizaje digital. Es una división con personas expertas para ayudarnos a progresar con lo que se ofrecerá en línea en seminarios e institutos. La razón del nombre es porque las palabras en línea tienen muchos significados. Nos referimos a cualquier tipo de presentación remota que utilice tecnología, ya sea híbrida, de videoconferencia o asincrónica. Hay muchas formas diferentes de verla. Pero creo que lo que hemos aprendido es qué preguntas debemos hacer. Estamos comenzando a hacer esas preguntas para crear recursos, una infraestructura y un programa para respaldar una amplia presentación digital de clases de seminario e instituto. Y cuando desaparezca el COVID, y ojalá sea más temprano que tarde, la demanda no será tan alta, pero será más alta que antes, porque en realidad hemos llegado a algunos alumnos a quienes no habíamos llegado antes. Hemos podido bendecir vidas y familias que no habíamos contactado antes, porque en cierta manera nos vimos obligados a adoptar estos métodos y ahora vemos esos beneficios. Ahora sabemos qué preguntas hacer para mejorar y nos esforzamos en responderlas. Creo que algunas cosas emocionantes están por venir. Algunas personas han preguntado, ¿llegará el día en el que realmente tengamos una fuerza laboral en línea? Lo único que digo es que todavía estamos luchando con esas preguntas. ¿Es posible que llegue el día en que haya profesores de seminario a tiempo completo que enseñen en línea exclusivamente? Pero todos debemos tener el conocimiento básico de cómo enseñar eficazmente en línea. Y en algún momento a todos se nos podría llamar a hacerlo. Cuando eso suceda, por supuesto, deseamos hacerlo. Hemos visto algunos maestros que lo han hecho muy bien. Hemos visto maestros que han cuadruplicado sus matrículas en los programas de instituto por sus presentaciones tan eficaces en línea. Por tanto, es importante que la estructura sea... Es importante la estructura organizativa. ¿Podemos aprender las aptitudes necesarias para impartir educación en línea de forma eficaz y bendecir a las personas? Al hacerlo, lo vamos a enseñar para que otras personas puedan también hacer lo mejor que puedan en brindar esa experiencia, esa educación. Con este ajuste en la instrucción en línea, no creo que se abandone totalmente lo que hemos hecho en el pasado, pero sí necesitamos adaptarnos, tal vez incluso contactar más maestros de seminario e instituto de tiempo parcial. Enseñar en línea brinda la oportunidad de enseñar sin que sea una carga agobiante. Pero a nadie se le obligará a realizar esos cambios. A medida que avanzamos y se presenten nuevas oportunidades, haremos ajustes. Mencionaré brevemente una de esas razones. Hay un mayor número de mujeres en la fuerza laboral y agradecemos la contribución que hacen. Algunas de ellas, debido a circunstancias familiares o por cualquier motivo, eligen enseñar tiempo parcial o en línea. Además, al tener más mujeres en la fuerza laboral, han aumentado las oportunidades de liderazgo para ellas. Por ejemplo, mencionaré que en el edificio de las oficinas de la iglesia contamos con 10 directoras de división y 3 son mujeres. No se les nombró ni contrató a esos puestos por ser mujeres. Eran las candidatas más competentes para esos puestos y están brindando contribuciones increíbles al trabajo que estamos haciendo. Es solo un ejemplo. Al crecer la organización, eso también está sucediendo con directores regionales, profesores, administradores de programas. Lo menciono también porque es un cambio en nuestra fuerza laboral. Y debemos ser conscientes de eso. Los que administran programas deben ser más conscientes de las diferentes perspectivas, deliberar juntos y aprovechar la experiencia de las personas y sacar provecho de sus perspectivas. Creo que es algo que debemos reconocer para beneficiarnos de una fuerza laboral más diversa. Sé que se aplica específicamente a los empleados, pero en un mundo de maestros, hombres y mujeres con experiencias diferentes que tienen tanto que ofrecer, necesitamos escuchar y comprender su perspectiva y su experiencia para que podamos bendecir a nuestros alumnos en nuestra organización. Quizás muchos no lo sepan, pero estamos empezando a crear equipos en el campo. Eso permite tener redactores de cursos de estudio en todo el mundo, personas y equipos para servicios de capacitación de diferentes partes del mundo. Nos ayuda a tener una mejor visión de lo que está sucediendo en cualquier lugar del mundo. Gracias. Podemos volver contigo. Han pasado muchas cosas con Innovar Instituto. Muchos están interesados y han contribuido a ese esfuerzo. ¿Qué nos puedes dar a manera de información?
Por cierto, hemos dedicado mucho tiempo y recursos y muchos excelentes directores y maestros de instituto investigando cosas como los cambios en el entorno físico, ofrecer nuevos cursos o simplemente ajustar los títulos de los cursos. Todas son cosas geniales. Creo que lo más importante es que estamos escuchando a los alumnos de instituto y en especial a los que podrían estar con nosotros pero no lo están. Quizás vinieron una vez pero no regresaron o tal vez nunca se hayan inscrito. Así que nos estamos centrando en ellos y en escucharlos. Creo que la innovación más importante que podemos realizar es hacer un leve ajuste en la forma de enseñar. Como dijo usted, Rory, no es una reforma a gran escala, son ajustes y cambios leves en lo que hacemos a menudo. Hermano Webb, como dijo en su discurso de junio pasado, donde destacó la creación de aulas de conversión, relevancia y pertenencia, así es como innovamos instituto. De hecho, quería compartir algo que me contó un director de área sobre un maestro de instituto. Se estaba preparando para impartir la lección del curso de la familia eterna por primera vez en Zoom, así que invitó a cada alumno a hacer una pequeña presentación personal en video. Uno de ellos decidió presentarse a la clase al instituto como gay y dijo que tenía algunos problemas con la postura de la iglesia sobre la familia y el matrimonio. Ese maestro sabía que estaba a punto de empezar a enseñar la doctrina y los principios de la familia, de modo que decidió que sería considerado, cuidadoso y que oraría al respecto. Se dirigió a ese joven con sinceridad y le comunicó que quería que el aula fuese un lugar donde no solo pudiese enseñar la doctrina y las enseñanzas de los profetas y apóstoles con claridad, sino que además fuese un lugar donde los alumnos se sintieran seguros y no juzgados para hablar de sus preocupaciones, problemas y preguntas. Al tender una mano a ese joven, éste le dijo al maestro que había planeado permanecer callado toda la lección, porque eso hacía normalmente. Cuando alguien en cualquier contexto de la iglesia comencía a enseñar sobre la familia, se quedaba callado. Sin embargo, debido a que ese maestro le tendió la mano a ese alumno, este decidió que regresaría a clase y participaría. La clase disfrutó una experiencia realmente maravillosa porque ese joven colaboraba activamente y sus inquietudes y preguntas dieron lugar a un análisis significativo, ya que era un ambiente de fe donde se enseñaba la verdad y se podían hacer preguntas verdaderas, sinceras y honestas. Después de aquella experiencia en el aula, el alumno le escribió esta nota al maestro, la cual compartió conmigo. Creo que manifiesta lo que realmente queremos hacer para innovar instituto. Él escribió: quería agradecerle la forma en que presentó la lección. Me sentía un poco nervioso y no quería comentar nada, pero al final estuve a punto de exclamar gracias en voz alta. La lección fue increíble. Fue parecida a una lección que recibí después de revelar que era gay a un maestro de seminario en la escuela de secundaria y que me apoyó después de que le conté lo que me había sucedido en otra clase. La lección de él y la de usted estuvieron llenas de amor y apoyo y cambiaron toda mi vida. Siento un deseo renovado de permanecer en el Evangelio y un nuevo compromiso de hacer todo lo posible por vivir según ese modelo. Ha cambiado mi vida. Gracias. Le agradezco las respuestas a mis preguntas y querer conocerme y ser tan comprensivo. Estaba escribiendo mis sentimientos sobre cada cosa porque sentía el Espíritu. Muchísimo. En mi diario de las Escrituras escribí que me sentía muy agradecido y contento. Estoy llorando de felicidad ahora mismo. Gracias, su hermano e hijo de Dios. Vemos que este maestro se relacionó eficazmente con un alumno, de modo que le dio esperanza y valor para venir al Salvador y seguir por la senda de los convenios. Y fue así, porque el aula de ese maestro es ahora un lugar de conversión, relevancia y pertenencia. Me encanta la forma en que respondió esa pregunta. Trabajaremos en cambios ambientales, bosquejos de cursos y todo tipo de cosas para encontrar nuevas maneras prácticas de innovar instituto, con el fin de invitar a más alumnos que los que tenemos ahora en participación. Y cuando se presenten, que tengan una experiencia como esa, que los mantendrá y conectará con el Padre Celestial. Es el propósito de esta iniciativa. Gracias. Permítanme hacer una última pregunta y para que ambos respondan. Hemos hablado de muchas cosas que la gente ya conoce, pero quizás no estén al tanto de algunos cambios que se harán al manual, la enseñanza y el aprendizaje, y de otras cosas relacionadas con la capacitación, que se combinarán con nuestros nuevos manuales. ¿Qué les dirían sobre las cosas nuevas que vendrán relacionadas con nuestra capacitación? Estamos haciendo un gran esfuerzo para enfocar, simplificar y unificar.
Estamos muy emocionados por la oportunidad de colaborar con la Presidencia General de la Escuela Dominical en el Departamento del Sacerdocio y la Familia para tener un manual para maestros en la Iglesia. Enseñar a la manera del Salvador y la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio se unirán, simplificarán, aclararán y unificarán para darnos una definición clara de la enseñanza, de lo que debe ser una experiencia en el aula, de lo que un alumno debe vivir al estar con nosotros. Ahora eso será en general para los maestros llamados y a los maestros de seminarios e institutos. Para respaldar eso, estamos creando lo que llamamos una biblioteca de recursos de capacitación, a fin de que cuando un maestro lea la definición de una destreza o aptitud, sepa que hay un lugar donde pueden ir y esa aptitud será modelada y explicada, donde será capacitado y reciba la invitación a practicarla e implementarla. Esperamos ayudar a que nuestros maestros puedan determinar una aptitud que desean mejorar y tengan recursos para mejorarla. Y junto con eso queremos encontrar formas de evaluar. ¿Estamos haciendo lo que esperamos lograr? ¿Estamos cumpliendo nuestro objetivo en la vida de los jóvenes? Estamos buscando formas eficaces y útiles para que un maestro se evalúe a sí mismo, para mejorar la forma en que recibe ayuda de un supervisor que pueda ir y ayudarlo a crecer, desarrollarse y mejorar, y también preguntar a nuestros alumnos en cuanto a su experiencia y lo que está sucediendo en sus vidas. Esperemos que todo esto se haga con un espíritu de aliento, progreso y crecimiento y sea una oportunidad para que utilicemos cualquier recurso disponible para ser mejores maestros. Sabemos que estamos viviendo en los días previos a la segunda venida del Salvador y que esos jóvenes que vienen a nuestras aulas se encuentran entre los mejores que jamás se hayan visto. Tenemos que ser buenos porque ellos son muy buenos, simplemente deseamos mejorar. Es interesante lo que Adam describió. Es esta idea de si podemos definir lo que esperamos que suceda. ¿Podemos capacitarnos para cumplir con esas expectativas? Después, esa evaluación crítica. Incluso hemos hablado de formas de mostrar esa evaluación y luego establecer algunas metas según el nivel en el que estén y donde les gustaría estar. Cuando hablamos de evaluar el desempeño y les adjudicamos el término profesional, la gente piensa, bueno, enseño el Evangelio y me pone nervioso. Ustedes aman a sus alumnos y los quieren bendecir. Así que tener a alguien a su lado que los ayude en ese progreso, ese deseo de bendecir a los alumnos y ser un reflejo de lo que sucede en el aula y que los ayude a progresar y bendecir a los alumnos. No porque todos quieran ser maestros perfectos, sino porque desean crear la mejor experiencia para sus alumnos. Es por eso que esto es realmente emocionante y creo que lo reconocerán cuando lo vean. Con el manual, la biblioteca de recursos, incluso con lo que nos hemos referido como evaluación. Todo es realmente positivo y útil. Creo que les va a gustar. Al menos eso es lo que esperamos, ¿no? Bueno, ¿querrían decir algo antes de que termine? Sí, otro aspecto que creo que es fundamental y es este. A menudo nos centramos en enseñar y mejorar la enseñanza y descuidamos la parte del liderazgo o la parte administrativa de ser un director de seminario o un coordinador o un director regional o un director de área. Y estamos tratando de no descuidar eso ahora. Hemos dado en el blanco en la idea de proporcionar un documento que ayude al director a saber qué se espera. De modo que, cuando hablamos de evaluación, no se trata solo de evaluar la enseñanza, sino de evaluar su liderazgo. Cuando hace unos años me pidieron que fuera director, me habría gustado mucho lo que estamos hablando, que estuviera implementado. Si pudiera decir a los empleados, a los integrantes de mi facultad, a los asistentes administrativos, ayúdenme a saber si lo estoy haciendo bien, según la norma, y qué puedo hacer para mejorar. Quiero ser el mejor líder que pueda ser y la única forma de lograrlo es saber en qué nivel estoy y dónde debo estar. Todo lo que hemos hablado en ese contexto de ayudar a más jóvenes, a jóvenes adultos, a tener la gran experiencia. Es importante señalar que algunos de esos ajustes se llevarán a cabo pronto y otros tomarán meses. Bueno, antes de concluir, quisiera decir una cosa más sobre el cambio en general. Podemos crear todos los programas nuevos y recursos del mundo, pero nada importará y nada tendrá éxito a menos que estemos unidos y nos alineemos con la voluntad del Padre Celestial. Va a requerir lo mejor que tengamos que ofrecer. Va a requerir que dejemos que Dios prevalezca en nuestras vidas. Va a requerir que estemos dispuestos a aceptar y responder con alegría al cambio. Para tener el poder de cambiar vidas, debemos enseñar y testificar
con corazones cambiados. Ruego que unamos nuestros corazones al estar totalmente dedicados en la causa de Dios y que confiemos más plenamente en Él. Al hacerlo, nos adaptaremos a los cambios que puedan surgir. El Espíritu Santo nos ayudará a ver y cambiar lo que debemos cambiar en nuestra vida y en nuestra enseñanza. Y experimentaremos por nosotros mismos que nuestro Dios es un Dios de milagros. En el nombre de Jesucristo. Amén. We will not retreat, though our numbers may be few, when compared with the opposite host in view. But an unseen power will aid me and you in the glorious cause of truth, of truth. Fear God, for the enemy deride. We must courage, for the Lord is on our side. We will heed not what the wicked may say, but the Lord alone we will obey. If we do what's right, we have no need to fear, for the Lord our helper will ever be near. In the days of trial, His saints He will cheer, and prosper the cause of truth. Fear not, for the enemy deride. We must courage, for the Lord is on our side. We will heed not what the wicked may say, but the Lord alone we will obey. Let us all, let us all, let us all, let us all We are so grateful. Nos sentimos agradecidos para el Instituto de Logan y su coro y agradecidos por el consejo que nos ha impartido el hermano Webb. Agradecemos el franco análisis sobre el futuro rumbo de seminarios e institutos presentado por el hermano Webb, Bigelow y el hermano Smith. Ahora escucharemos a nuestro comisionado, el elder Paul B. Johnson. El elder Johnson presta servicio como 70 autoridad general y como comisionado del sistema educativo de la Iglesia. En su función de 70 autoridad general ha prestado servicio como presidente del área Europa y como primer consejero de la presidencia diaria en Chile. El elder Johnson se casó con Jill Washburn y tienen 9 hijos. Después de las palabras del elder Johnson, tendremos un número especial musical por 3 miembros del instituto. Eric Monsteller cantará Más cerca, amado Salvador de ti. Lo acompañarán su hermana Hallie Monsteller con el violín y Cole Parker al piano. Después del número musical, nos complaceremos en escuchar a la presidenta Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro. La presidenta Bingham es la 17ª presidenta general de la Sociedad de Socorro.
Fue llamada en abril de 2017 cuando ella prestaba servicio como primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Ha prestado servicio en muchos llamamientos de barrio y estaca de las mujeres jóvenes, la primaria y la sociedad de socorro. También enseñó seminario matutino y prestó servicio como obrera de ordenanzas del Templo de Chicago, Illinois. Al reanudar sus estudios siendo adulta, obtuvo una licenciatura y una maestría en enseñanza y enseñó inglés como segundo idioma a inmigrantes y refugiados de todas las edades. La presidenta Bingham se casó con Bruce B. Bingham en el Templo de Provo, Utah. Criaron a sus dos hijas en la región de Chicago. Además, fueron padres tutelares de varios niños, algunos de los cuales han llegado a ser parte de su familia. Ahora están disfrutando plenamente de los nietos que han llegado a formar parte de la familia a lo largo de los años. Después de las palabras de la presidenta Bingham, la última oración la ofrecerá la hermana Cindy Jenkins, esposa de Craig Jenkins, quien es maestro de seminario de Farmington, Utah. A continuación, el Elder Johnson nos dirigirá la palabra. Estoy agradecido por ustedes y me complace pasar algunos minutos en su compañía. Me siento agradecido por Chad y su talentoso y dedicado equipo que trabajan tan diligentemente para ayudar en la obra del Señor. Es una bendición tener con nosotros a la hermana Bingham, y aguardo su mensaje con mucho interés. Ella es una líder potente e inspiradora y agradecemos que preste servicio en la mesa directiva de educación de la Iglesia. Al estar considerando cambios importantes en seminario e instituto de religión, también he reflexionado en los cambios a través de la historia de la educación de la Iglesia. El otro día empecé a hacer relación con lo que estaba sucediendo en la educación de la Iglesia con mi propia historia familiar. Los padres de mi mamá se convirtieron a la Iglesia en Suiza siendo jóvenes adultos, así que por este lado de mi mamá, la generación de mamá fue la primera en cruzarse con la educación de la Iglesia. Algunos de los antepasados de mi padre fueron miembros de la Iglesia mucho antes de esa dispensación. Permítanme hablar de alguna información básica sobre algunos de ellos y también mencionar los esfuerzos en la educación de la Iglesia de esa época. Sarah Jane Angel, mi tatarabuela, era niña cuando su familia vivió en Kirtland, en Missouri, y en Nauvoo. Llegó al Valle del Lago Salado en 1848, siendo una jovencita de 14 años y estudió en las escuelas de la comunidad que había en esos lugares. Jarvis Johnson, con el tiempo se casó con Sarah, vivió en Nauvoo cuando era adolescente. La formación académica que recibió tuvo lugar en las diversas escuelas de la ciudad. Y después de que los santos partieron de Nauvoo y se dirigieron al oeste, se alistó en el batallón mormón a la edad de 17 años. Siendo adolescentes y jóvenes adultos, Sarah y Jarvis recibieron estudios por medio de la iglesia y de personas que los ofrecían en su comunidad. Pero no había un sistema educativo como lo conocemos ahora. Reyes, el hijo de Sarah y Jarvis, es mi bisabuelo. Se crió en Utah y fue a la escuela en un poblado llamado Hannahville. El edificio se utilizaba tanto para reuniones de la iglesia como para la escuela. Charlotte, que con el tiempo se casó con Reyes, fue a la escuela en el cercano Colts Ford, un pequeño edificio de piedra. Era adolescente a finales de la década de 1870 y a principios de la década de 1880, unos años antes de que la iglesia abriera la mayoría de sus academias. A medida que más escuelas de las poblaciones llegaron a ser del gobierno durante la década de los 80, estas escuelas no podían enseñar religión. Esto produjo una expansión de academias patrocinadas por la iglesia después de que Reyes y Charlotte habían terminado sus estudios. Ray dejó constancia de su propuesta de matrimonio a Charlotte, a quien llamaba Lottie, diciendo: la primera vez que la vi, Lottie, ella, iba conduciendo una carreta de venta ambulante. Su padre tenía una tienda enfrente de su casa. Se veía tan linda como una margarita. Después la conocí en un baile. Salimos por menos de un año y luego le pedí que me aceptara como esposo. Me dijo: ¿no te gusto? Le dije: sí me gustas. Nuestro compromiso duró 3 meses. Estoy seguro de que Reyes
No hubiera tenido éxito como autor de novelas románticas, pero Charlotte se casó con él y tuvieron 12 hijos. Uno de esos 12 hijos, Alphus, a quien llamaban Alf, es mi abuelo, quien asistió al colegio universitario Brigham Young en Logan, Utah. Mi abuela, Blanche, también asistió a ese colegio universitario, que era una de las academias de la iglesia. Cuando ellos asistieron, era como una combinación de escuela secundaria y colegio preuniversitario. En esas academias y los estudiantes se les enseñaba materias seculares y también religión, y tenían una amplia gama de actividades. Mi abuelo jugó en los equipos de béisbol, baloncesto, y mi abuela era saltadora de pértiga, garrocha. El primer seminario integrado comenzó en 1913 en Salt Lake City, y de allí el programa empezó a difundirse a otras ciudades. Después de que esos seminarios empezaron a demostrar que daban un buen fundamento religioso a los estudiantes que asistían a las escuelas públicas, la Iglesia tomó la decisión de deshacerse de la mayoría de las academias, incluso del Colegio Universitario Brigham Young. A causa de ello, la siguiente generación de mi familia asistió a escuelas públicas y a seminario. Bear, uno de los hijos de Alf y Blanche, es mi padre. Él recordó a sus maestros de seminario toda su vida. Mi madre, Winifred, también asistió a la escuela secundaria y a seminario y también recordaba a sus maestros. En 1926, el programa de Instituto de Religión comenzó en Moscú, Idaho, y en 1928 se estableció el segundo instituto en Logan, Utah. Mis dos padres asistieron a lo que ahora es la Universidad del Estado de Utah en Logan, en la década de 1940. Para ese tiempo, el programa de instituto estaba bien establecido en Logan, y mis padres se conocieron por primera vez en una actividad social de instituto. Con el tiempo se casaron, y después de su matrimonio en el templo de Logan tuvieron su recepción en el edificio de instituto. Yo me crié en Logan, Utah, y asistí a la misma escuela secundaria y al mismo seminario que mi mamá. También pasé parte de un año académico en Monticello, Utah, y estuve en la misma clase de seminario que una maravillosa chica, un año menor que yo, que se llamaba Jill. De hecho, todavía se llama Jill. Y aún cuando no estoy seguro de ser mejor que mi bisabuelo Reyes en el diálogo romántico, de todos modos, se casó conmigo. Asistí a seminario a fines de la década de 1960 y a principios de 1970. Fue en ese periodo que hubo una expansión inicial en seminario e instituto a diversas partes del mundo. Ya había algo de experiencia con las clases de seminario matutino y cierta experimentación con el estudio individual supervisado de seminario que hicieron posible dicha expansión a todo el mundo. Esos fueron tiempos difíciles para aquellos del sistema educativo. Procuraban adaptar programas que fueran establecidos para seminarios integrados y para institutos en campus universitarios a circunstancias muy distintas en cada lugar del mundo. También afrontaron grandes desafíos de traducción e impresión en esos primeros días. De hecho, cuando estaba en la misión en Noruega, presentaron seminario en ese lugar el mismo año que yo llegué. Recuerdo haber ayudado a un joven, Tom Rui, con sus lecciones de estudio individual supervisado de seminario, algo que nunca había visto antes. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que seminario podía ser algo diferente que una clase durante el horario escolar en el edificio adyacente a la escuela. Ahora hago la transición de mis antepasados a nuestra posteridad. Nuestros hijos asistieron a programas de seminario integrado, excepto 2 de ellos que tuvieron seminario matutino por un año mientras estuvimos en una asignación en Chile. El curso de estudio había cambiado desde que Jill y yo asistimos a seminario. Yo era un joven maestro de seminario cuando se dio inicio a la enseñanza secuencial de las Escrituras. Hubo algunos desafíos para tratar de encontrar la mejor manera de enseñar de esa forma. No fue una transición automática, pero los resultados fueron justo lo necesario para la generación a la que enseñaba. Se familiarizaron más con las Escrituras y como resultado, éstas tuvieron una gran influencia natural en ellos, quienes a su vez desarrollaron confianza en ellas.
Tenemos unas grabaciones de mis padres de unos años antes que fallecieran y mi mamá habló de una diferencia que ella observó. Escuchen sus comentarios. No nos enseñaron en seminario también como a los niños de ahora y nunca tuvimos el hábito de leer las escrituras como lo hacen ahora. Mi madre tenía libritos, historias de las escrituras y nos los leía, pero no recuerdo leer las escrituras. Nuestros hijos y nietos tal vez tengan un testimonio más fuerte porque entienden el Evangelio más y empiezan a leerlo cuando son más pequeños. Y en realidad leen las escrituras y creo que les da tanta fuerza a ellos. Algunos de mis nietos están en edad de seminario y los mayores en edad de instituto. Están viendo otros cambios en seminario e instituto, tal como alinear lo que se enseña en seminario con lo que se estudia en casa en Ven Sígueme. Debido a la pandemia, hemos tenido que aprender mucho sobre impartir cursos en forma remota. Deseo animarlos a todos a medida que hacemos cambios que se ajusten a las condiciones de la nueva generación. Los animo a toda voz porque esa nueva generación incluye a nuestros nietos. Hacer cambios importantes por lo general es difícil. A veces las indicaciones son claras, pero la ejecución puede ser muy problemática. Piensen en los hijos de Mosía. Tenían un propósito definido de que la salvación fuese declarada a toda criatura y de salvar tal vez algunas de sus almas. Es fácil centrarse solo en su éxito milagroso y olvidar cuán difícil fue todo. Lo intentaron todo. Se esforzaron durante 14 años y sus experiencias incluyeron sufrir todo tipo de apuros. Enseñaron en calles, casas, templos y sinagogas, y fueron expulsados. Se burlaron de ellos, los escupieron, los golpearon, apedrearon, ataron y echaron en prisión. Sin embargo, perseveraron, se mantuvieron centrados y recibieron el poder del Señor para lograr su misión. Hace poco, leí de nuevo en cuanto a las experiencias del elder Russell M. Nelson en Europa, particularmente en Europa Oriental, cuando fue responsable de esa parte del mundo de 1985 a 1990. En ese tiempo, prestaba servicio en el Quórum de los 12 Apóstoles. En 1985, cuando se le dio la responsabilidad de Europa y África, se le dio la asignación especial de abrir las naciones de Europa Oriental, que en ese entonces estaban bajo el yugo del comunismo, para la predicación del Evangelio. Le dieron esa asignación 4 años antes de que cayera el muro de Berlín y 6 años antes de que la Unión Soviética llegara oficialmente a su fin. El objetivo del elder Nelson era claro, pero la tarea fue muy difícil. Fue implacable en su concentración en esa asignación especial. Visitó la antigua Unión Soviética 27 veces y otros países del bloque oriental muchísimas veces. En su libro Insight from the Prophet's Life, Russell M. Nelson, Sherry Du, describió la labor de él de esta forma. Nunca era persona deseada y rara vez se le recibió bien. Muchos líderes de gobierno ni siquiera daban cita a un hombre que profesaba fe en Dios. A través del tiempo se vio obstaculizado en sus esfuerzos y también recibió ayuda a lo largo del camino. Se le trató mal en algunas circunstancias y gentilmente en otras. La policía secreta lo espió y más adelante fue recibido como amigo por oficiales que llegaron a conocerlo. Y lo trataron con sospecha en ciertos lugares, mientras que en otros lo buscaban para pedirle asesoría médica. Algunos viajes parecieron ser completamente inútiles, mientras que en otros se abrieron puertas que él nunca pudo haber predicho o planeado. Después de que al elder Nelson le cambiaron la asignación, él y el elder Oaks, quien lo sucedió en la asignación, dieron un informe a la presidencia de la iglesia, el presidente Rataf Benson, de que la iglesia ya estaba establecida en cada país de Europa Oriental. La hermana Du continuó describiendo la experiencia del presidente Nelson cuando dijo:
Cuando más adelante se le preguntó qué aprendió con la asignación de abrir los países de Europa Oriental para la predicación del Evangelio, particularmente a la luz de muchas paradas y arranques, muchas reuniones fallidas y muchos altibajos, el elder Nelson simplemente respondió: al Señor le gusta el esfuerzo. Le pudo haber dicho a Moisés: nos encontramos a mitad de camino. No obstante, Moisés tuvo que subir hasta la cima del monte Sinaí. Requirió el esfuerzo de Moisés y de Josué y de José Smith y de todos los presidentes de la iglesia que le siguieron. ¿Están dispuestos a hacer cosas muy difíciles? Una vez que hayan demostrado que están dispuestos a hacer su parte, Él les ayudará. Los esfuerzos de rectitud del elder Nelson contribuyeron decisivamente en el cambio trascendental que resultó en que el Evangelio estuviera al alcance de millones de los hijos de Dios. Los milagros requieren trabajo duro. Los milagros que anhelamos requerirán grandes esfuerzos de nuestra parte. En ocasiones se requiere tiempo para darnos cuenta de todos los resultados de nuestros grandes esfuerzos por hacer cambios necesarios. En algunos casos, quizá ni siquiera lleguemos a ver la cosecha completa de los frutos de nuestros esfuerzos combinados con el poder del Señor. Pero nuestro progreso es crucial y podemos esforzarnos y nos esforzaremos por hacer cambios que bendecirán la vida de aquellos a quienes servimos. También pone el cimiento para la siguiente generación, nuestros bisnietos. Jill y yo todavía no tenemos bisnietos, pero en poco tiempo empezarán a llegar a la tierra y antes que nos demos cuenta, estarán en las clases de ustedes. Nuestro objetivo en el sistema educativo es claro y no ha cambiado. Nos esforzaremos por bendecir a estos jóvenes y ayudarles a comprender las enseñanzas y la expiación de Jesucristo y a confiar en ellas, a hacerse merecedores de las bendiciones del templo y a prepararse a sí mismos, a sus familias y a otras personas para la vida eterna con su Padre Celestial. Es porque estamos trabajando para lograr ese objetivo que estamos dispuestos a hacer cambios en los programas, perfeccionar la manera de impartirlos, innovar instituto y por lo que estamos abiertos a otros esfuerzos para mejorar. Debido a que amamos a los jóvenes, estamos dispuestos a trabajar diligentemente, intentar nuevas cosas y pedir al Señor guía y poder en todos nuestros esfuerzos. En sus esfuerzos para bendecir la vida de la nueva generación, ruego que el Señor también les bendiga en los desafíos personales que afronten. Los amo y testifico de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Ellos viven. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nearer, dear Savior, to thee. Nearer, dear Savior, to thee. Nearer, nearer to thee. Proved by my trials I'll be. Nearer, yet nearer to thee. Humbly I come to thee now. Earnest I prayerfully bow. Take, oh, take and cherish me. Nearer, dear Savior, to thee. Nearer, dear Savior, to thee. Nearer, nearer to thee. Let me by holiness be. Nearer, yet nearer to thee. When all my trials are done, when my reward I have won, take, oh, take and cherish me. Nearer, dear Savior, to thee. Nearer, dear Savior, to thee. Gracias por esa música sublime y por compartir sus dones de la música y del Espíritu con nosotros. Bueno, hermanas y hermanos, esta ha sido una gran oportunidad de escuchar y aprender. No sé cuántos están en la reunión, pero deseo expresar mi profunda gratitud a cada uno, los casi 56,000 maestros de seminario de institutos llamados a servir y a los más de 22,200 maestros empleados por el SEI para enseñar a este grupo muy importante, la nueva generación. Gracias a su servicio consagrado y a sus esfuerzos heroicos, muchos de los preciados jóvenes y jóvenes adultos eligen ser fieles y permanecer en la senda de los convenios. Las experiencias y la instrucción espirituales que les brindan son muy importantes para
edificar sus testimonios. Y esto aplica a ustedes, a aquellos que son héroes anónimos, los cónyuges de esos maestros. Sin su apoyo permanente, emocional, espiritual y doméstico, este esfuerzo no tendrá éxito. Por tanto, un gran agradecimiento a cada uno de ustedes desde el fondo, el medio y la cima de mi corazón. Al inicio de un nuevo año que esperamos que traiga un soplo de optimismo o tal vez solo un suspiro de alivio del anterior, es bueno ver lo que estamos haciendo. Desde luego, todos queremos ser profesionales en nuestro trabajo, pero sobre todo anhelamos marcar una diferencia positiva en la vida de nuestros alumnos. Al trabajar con la nueva generación, quieren ayudar a sus alumnos a comprender su origen divino, su propósito en la vida terrenal y quiénes pueden llegar a ser. Su deseo más profundo es ayudarlos a alcanzar su potencial divino. El objetivo oficialmente declarado de seminarios e institutos incluye ayudar a los alumnos a aprender y a confiar en las enseñanzas y a la expiación de Jesucristo y prepararlos para las ordenanzas del sacerdocio, del templo y de la vida eterna. Al trabajar para cumplir esos objetivos, les están dando armas contra los ardientes dardos del adversario y los fortalecen para ser fieles santos de los últimos días que esperan con anhelo la venida del Salvador. Los ayudan a prepararse para sus futuras funciones familiares, la iglesia y la comunidad, como líderes rectos y ejemplos de bondad. Al pensar en los temas que podrían ser útiles, pensé en la gran bendición del plan de estudios de seminario que se alinea con Ven, Sígueme y la fortaleza que puede ser para los jóvenes y sus familias. Pensé en los jóvenes adultos que viven fuera de casa y en cómo el enfoque del estudio del Evangelio en instituto, centrado en el hogar, es para ellos. Y en cómo hacer que la instrucción sea relevante para los jóvenes y los jóvenes adultos. Al considerarlo, concluí que si buscan su propia revelación y hablan con otros maestros, hallarán respuestas para lograr esos cómo se hace. En cambio, me gustaría centrarme en un par de principios. Los que me gustaría analizar están en la categoría de lo que me hubiera gustado saber cuando era maestra de seminario. Servir como maestra de seminario matutino durante 6 años fue una oportunidad y una bendición fabulosas. El barrio tenía un grupo grande que asistía a 10 escuelas secundarias diferentes. Estaban dispersos en ubicación, pero unidos en hermandad. Ojalá pudiera decir que fui una maestra excepcional, pero sí puedo decir que aprendí algo en esos años y me gustaría compartir dos. El primer principio que aprendí fue a darles carne espiritual. Los jóvenes y los jóvenes adultos de estos últimos días necesitan la carne espiritual del Evangelio para responder las preguntas difíciles que surgen y ayudarlos a resistir las presiones que podrían alejarlos de la senda del convenio. Sus alumnos pueden digerirla, la necesitan. Dediquemos tiempo para orar y prepararnos, no solo para el material de la lección, sino también para llegar a conocer a los alumnos, para entender lo que necesitan y entonces saber qué usar de lo que preparamos. Podemos responder al llamado: tuve hambre y me disteis de comer. Déjenme compartir algunos ejemplos. Cuando era adolescente e iba a seminario en la costa este de los Estados Unidos, los miembros estaban dispersos en una extensa área geográfica. Solo había otros 2 estudiantes en mi enorme escuela secundaria que eran miembros de la iglesia, además de mis hermanas. Las influencias negativas en la sociedad eran fuertes. Fue una época de acontecimientos tumultuosos y conflictivos, entre ellos agitación urbana con conflictos con autoridades, disturbios sociales, raciales generalizados, guerras en el otro lado del mundo y protestas contra esa guerra. El estilo de vida de amor libre, el amplio uso de la marihuana y las drogas que alteran la mente, crearon algo que celebraba el individualismo y se alardeaba del abandono de las normas morales, los asesinatos políticos y las diferencias de opinión sobre cómo debería funcionar el gobierno nos separaron a bandos de pensamiento que competían ferozmente. Lo que nos unió fue cuando el hombre pisó la luna. Algo de esto suena parecido al entorno social al que se enfrentan nuestros jóvenes y jóvenes adultos. Para mí, la escuela secundaria inició una época de descubrimiento y decisiones en un mundo más amplio que mi casa y mi familia. Estaba expuesta a muchas filosofías del mundo y comencé a cuestionar la verdad de todo lo que me habían enseñado mis fieles padres y los maestros de la iglesia durante mi niñez. Mi primera maestra fue la hermana Tomander, una mujer sensata de cabello blanco con una gran experiencia en la iglesia y profundo testimonio del Evangelio. Ella nos desafió a leer todo el libro de Mormón ese año y a ir preparados para analizar lo que leímos.
La enseñanza reflexiva inspirada de la doctrina de la hermana Tomander influyó mi testimonio de manera importante. Sabía sin lugar a dudas que ella sabía que la iglesia era verdadera porque venía bien preparada para explicar claramente los versículos que leíamos y testificaba de esas verdades. Era obvio que dedicaba tiempo a prepararse para compartir lo que sentía que tendría un efecto más poderoso. No recuerdo juegos, fiestas ni golosinas, pero sí recuerdo haber sido desafiada, elevada y alimentada espiritualmente cada día. No todas las lecciones eran impresionantes o llamativas, pero cada día era fortalecedor y consolador porque ella respondía con paciencia y aliento las preguntas sinceras que los alumnos hacíamos. Su invitación directa y sus altas expectativas marcaron una gran diferencia en mi vida. La hermana Tomander es una persona a la que quiero ver y agradecer cuando llegue al otro lado del velo. Comparo ese año con otro en el que estaba en la clase de los mayores. El maestro de seminario era divertido y amigable, pero curiosamente sentí poca conexión real. Pasaron las semanas mientras enseñaba con un enfoque muy informal. Era obvio que no lo tomaban en serio. Las chicas se pintaban las uñas en la última fila, mientras los muchachos hacían bromas entre ellos y el resto pasábamos notas para entretenernos. Aunque sabíamos que él tenía un testimonio del Evangelio porque fue misionero, aprendimos a no hacer preguntas doctrinales porque sus respuestas a menudo eran superficiales o vagas y no estábamos seguros de que pudiera o quisiera responderlas. Seminario servía un importante propósito social, pero no era una experiencia espiritual. Están familiarizados con la pregunta de Pablo en 1 Corintios. Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Como maestros del Evangelio para la nueva generación debemos sonar como una trompeta segura. En tiempos del Antiguo Testamento, la trompeta era un shofar, un cuerno de carnero que tiene un sonido simple e inconfundible. Se usaba para llamar al pueblo del Señor a reunirse para adorar, para advertir del peligro y para dar instrucciones en tiempos de guerra. En las antiguas batallas, el ruido y el clamor de la guerra creaban caos. Si el líder no se comunicaba claramente con las tropas, el ejército se enfrentaba a una derrota inevitable. Por lo tanto, se ideó la trompeta segura. Todos los soldados estaban entrenados para reconocer el sonido, por lo que incluso en momentos de confusión cada uno sabría si avanzar o retroceder, atacar al flanco izquierdo o el derecho. La hermana Tomander fue esa trompeta para mí. Seamos esa trompeta, esa voz confiable que confirma la verdad eterna frente a los valores rápidos y cambiantes del mundo. Digámosles a nuestros alumnos la verdad y ayudémoslos a comprender el por qué tanto como el qué. Hagámoslo con mansedumbre y humildad, pero hagámoslo. Como lo expresó un maestro de seminario, no tocamos la trompeta en el oído de nadie, pero tampoco hacemos sonar discretamente su mensaje. Más bien el llamado debe sonar dulce, seguro y certero. Al enseñar mis clases de seminario, aprendí que sí, los jóvenes disfrutaban las actividades de aprendizaje divertidas y necesitaban las interacciones con sus compañeros, pero también ansiaban respuestas reales a las preguntas del Evangelio e ideas prácticas sobre cómo vivir los principios del Evangelio en sus vidas. El segundo principio que me pareció esencial es conectarse con cariño genuino. ¿Cómo nos conectamos con nuestros alumnos de manera apropiada y significativa? Ciertamente el lenguaje puede marcar la diferencia. Por ejemplo, si trato de hablarles quechí a alumnos que solo entienden tagalo, no tendré éxito en transmitir el mensaje. Afortunadamente, hay dos lenguajes internacionales que todos los jóvenes y jóvenes adultos entienden: el lenguaje del espíritu y el lenguaje del amor. El primer lenguaje, el del espíritu, lo reconocen todos los que buscan la verdad, como el elder Worthing enseñó. No hay barreras idiomáticas en la iglesia. Existe un gran poder que trasciende el poder de los mensajes transmitidos únicamente con palabras, y ese es el poder de los mensajes que el Espíritu comunica a nuestro corazón. Independientemente del idioma, es un mensajero espiritual para todo corazón en sintonía. El Espíritu comunica de corazón a corazón, como Pablo les recordó a los santos de Roma, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Al buscar, escuchar y seguir las impresiones del Espíritu Santo, recibiremos inspiración sobre cómo hablarles a nuestros alumnos por medio del Espíritu para que ellos entiendan.
El prepararnos bien al utilizar los materiales de las lecciones diseñados por redactores inspirados nos ayuda a mantenernos cimentados en la doctrina básica que sabemos que tiene el mayor poder para cambiar los corazones y las vidas. Lo más importante es buscar revelación personal sobre qué compartir y cómo compartir lo que han preparado. El lenguaje del Espíritu comunicará mucho más de lo que ustedes pueden decir. El otro lenguaje que les ayudará a conectarse con ellos es el lenguaje del amor. El amor, como también es de origen divino, igualmente habla de corazón a corazón. El apóstol Juan, testigo ocular del Salvador, compartió esta sencilla verdad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo mismo es verdad en las relaciones de persona a persona. Han escuchado el dicho, a las personas no les importa cuánto saben hasta que saben cuánto les importan. Como maestros, nuestro impacto a largo plazo estará directamente influenciado por el amor semejante al de Cristo que tengamos por nuestros alumnos. Creo que saben el concepto de los lenguajes del amor. Son formas de expresar amor que los demás comprenderán y aceptarán dependiendo de su personalidad y de la influencia de sus experiencias pasadas. Diferentes personas pueden responder más fácilmente a un tipo de lenguaje del amor que a otro, pero todos reconocerán el interés genuino de ustedes en al menos una de las tres formas que compartiré hoy. Un tipo de lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Son frases que dan aliento y elevan, tales como «puedes hacerlo» o «estás mejorando mucho» o «estoy orgulloso de ti por tu gran esfuerzo». Esto le comunican al alumno que son valorados y capaces. La tierna afirmación del Salvador sobre George Miller en Doctrina y Convenios es un ejemplo maravilloso de este tipo de lenguaje del amor. Describiéndolo como un hombre sin engaño, Jesucristo dijo de él que se puede confiar en él por motivo de la integridad de su corazón. Y por el amor que él tiene por mi testimonio, yo, el Señor, lo amo. La mayoría no recordaría el nombre de este converso de los inicios, pero solo me imagino cómo esas palabras deben haber fortalecido el testimonio de George sobre el Evangelio restaurado, así como su amor por el Salvador. Algunas de las palabras más poderosas son gracias y otras expresiones de aprecio. Como maestros observadores y amorosos de los jóvenes o jóvenes adultos, pueden notar las cosas sencillas que un alumno hace por ustedes o por otras personas de la clase, o prestar atención a lo bueno que oyen que hacen en la escuela o la comunidad, y expresar su agradecimiento. Enviar una nota a los padres de un alumno sobre algo positivo que hayan notado en ellos también aumenta el sentimiento de logro y autoestima del alumno. Todos estos comentarios de afirmación edifican y fortalecen las relaciones al aumentar el sentimiento de afecto genuino entre el maestro y el alumno, lo que a su vez aumenta la influencia del Espíritu en sus vidas. Otro lenguaje del amor son los actos de servicio. Estar preparado todos los días con material espiritualmente edificante y esclarecedor es un enorme acto de servicio y amor. Es posible que los jóvenes no siempre reconozcan a diario la ofrenda de tiempo y esfuerzo que ustedes les brindan, pero con el tiempo su sensibilidad espiritual aumentará y los llamarán bienaventurados, como lo hago yo con la hermana Tomander. Permítame contarles cómo dos maestras están demostrando su amor por medio de actos de servicio. Una maestra de seminario en Zimbabue fue llamada justo antes de la pandemia. Los alumnos estaban contentos por reunirse antes de la escuela. Cada día acababan de acostumbrarse al horario cuando ya no se les permitió reunirse en persona. La maestra tenía un dilema. La mayoría de ellos no tenía acceso a Internet, por lo que no era posible tener una clase en línea. Entonces, para asegurarse de que sus alumnos recibieran alimento espiritual diario, comenzó a crear lecciones con pasajes de escrituras, preguntas para reflexionar, memes y videos que les enviaba cada día a través de WhatsApp, que está al alcance de sus alumnos, quienes están siendo nutridos por la buena palabra de Dios, incluso en esta época de distanciamiento social. Ellos reconocen y aprecian ese servicio como una expresión de su amor. Responden con sus propias impresiones espirituales y esperan con ansia sus dosis diarias de guía y edificación espirituales basadas en las Escrituras. Una maestra de Noruega tuvo el desafío opuesto. Sus clases son únicamente en línea porque sus alumnos están dispersos por todo el país. Sin embargo, no importa a qué parte del mundo viaje o qué hora sea donde ella esté, está preparada para enseñar a sus alumnos con amor e interés genuino.
A pesar de las distancias geográficas entre ella y sus alumnos y que pocas veces los ve en persona, ella sabe algo sobre la personalidad y los intereses de cada uno, ya sea que vea sus rostros en la cámara o no. Les da la bienvenida y les pide su opinión. Ella brinda un lugar cálido de seguridad donde los alumnos pueden hacer preguntas sin temor a sentirse mal. Les brinda una variada dieta de alimento espiritual, con oportunidades frecuentes de oír el testimonio de ella sobre los principios del Evangelio y los invita a compartir sus propios aprendizajes espirituales. Al igual que ustedes, esas maestras hablan el lenguaje del amor a través de sus actos de servicio dedicado. El último lenguaje del amor del que hablaré es dar tiempo de calidad. El hacer que el tiempo de la clase sea lo más valioso posible, centrado en experiencias espirituales, es un regalo que perdura. En lugar de tener juegos que son solo sociales o pasar mucho tiempo para hacer un volante elaborado que quizá termine en el suelo cuando los alumnos se van. Su atención centrada en hacer que los alumnos aprendan a reconocer el Espíritu y a poner en práctica el Evangelio en su vida pagará los mayores dividendos. Al responder las preguntas con respuestas significativas y bien meditadas, sus esfuerzos comunican amor inconfundiblemente. Valorar las contribuciones de los alumnos, escuchar con respeto sus comentarios y preguntas y responder con una expresión de validación. Les ayuda a los alumnos a saber que les importan las preocupaciones y necesidades de ellos en lugar de concentrarse en presentar el material que deben cubrir ese día. Estar dispuestos a salirse del tema para responder esa pregunta no convencional o repetir aquella respuesta sencilla de una manera diferente hasta que al fin se comprenda el concepto comunica el deseo sincero de que ellos logren un progreso espiritual y personal. En otras palabras, comunica su amor semejante al de Cristo. En otro orden de cosas, como maestra de seminario, una de las mayores bendiciones para mí fue estudiar y aprender más sobre el Evangelio gracias a los excelentes materiales que da el sistema educativo de la Iglesia. Sin embargo, el objetivo de ese estudio era estar totalmente preparada para darles a los alumnos lo que necesitaban, no poder exponer con entusiasmo los descubrimientos personales que yo estaba haciendo. Ustedes han sido y seguirán siendo bendecidos por su oportunidad de aprender y enseñar el Evangelio en seminario e instituto. Pero sus alumnos serán aún más bendecidos si se concentran en el aprendizaje de ellos y no en el de ustedes. De una maestra de seminario matutino a todos ustedes, entiendo la dificultad de hacer malabares con las necesidades familiares del trabajo o las obligaciones en la comunidad. Entiendo el desafío de hallar suficiente tiempo para prepararse y encontrar suficiente tiempo para dormir, con todo lo demás que tienen entre manos. Soy testigo de que el Señor los ayudará cuando pidan, busquen y llamen. A medida que oren, estudien y actúen de acuerdo con las impresiones que reciban, podrán darles a sus preciados alumnos la carne del Evangelio, el sustento espiritual que necesitan para convertirse en los líderes, los padres y las madres que desean y deben llegar a ser en estos últimos días. Comunicarán la verdad a través del lenguaje del Espíritu y el lenguaje del amor. Se conectarán con afecto genuino al demostrar el amor que el Padre Celestial y Jesucristo tienen por ellos, por medio de palabras de afirmación, actos de servicio y el tiempo de calidad que dediquen a escuchar y responder sus preguntas inquisitivas. Ruego que sigan enseñando la verdad y dando amor de manera que edifiquen los testimonios del Evangelio de Jesucristo en la nueva generación. Que procuren prepararlos para que alcancen su potencial divino conforme ellos recogen a Israel en estos últimos días. Es mi oración ferviente e invitación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro querido Padre Celestial, agradecemos tanto la oportunidad que tenemos hoy de reunirnos en esta reunión mundial y transmisión para seminarios e institutos, maestros y educadores en todo el mundo. Agradecemos a estos líderes, al hermano Webb, el de Johnson y la hermana Bingham, y por sus palabras de consejo y guía para nosotros. Oramos para que bendigas a los maestros en todo el mundo
y a estos hermosos estudiantes que luchan todos los días para tener un testimonio del Evangelio de Jesucristo y tener sus testimonios fortalecidos de Jesucristo. Y pedimos que tu Espíritu esté con estos maestros para guiarlos y dirigirlos, especialmente en los tiempos que enfrentamos, para que encuentren maneras de llegar a los jóvenes de la iglesia y del mundo. Agradecemos por la música, por cómo toca nuestros corazones y nuestras almas y nos trae más cerca a ti. Oramos, Padre, que al empezar este nuevo año que podamos seguirte y seguir a nuestro Salvador, que nos acerquemos más a ti, que podamos seguir a nuestro profeta y ser guiados por él y escuchar sus palabras. Bendícenos en nuestros hogares y en nuestras vidas, y que hagamos todo lo que podamos para fortalecer a nosotros mismos y a nuestras familias, que seamos guiados a ti. Oramos, nuestro Padre Celestial, y estamos tan agradecidos por nuestro Salvador Jesucristo, y que sigamos tratando de ser como Él todos los días. Y decimos esto humildemente en su nombre, Jesucristo. Amén.